Hola, yo soy Gustavo Cabrera. Hoy les voy a contar un mito que viene del norte del Perú. A solo 5 minutos de la ciudad de Piura hay un caserío llamado Simbilá. Allí, entre la tierra y la arena, hay unos agujeros llenos de ceniza. ¿Por qué será así? Escuchen la historia. Cuentan que hace mucho tiempo un hombre caminaba por la orilla de un río. Pero como hacía tanto calor, el hombre se quitó la ropa y se metió a bañar. En un rato decidió descansar y jugó con el barro y formó algo que parecía un pajarillo. Como el calor continuaba, volvió a meterse a las aguas y después de un rato salió y cuando ya se iba a ir, cuando ya se iba a colocar las ropas, observó que el pajarillo de barro que había fabricado se estaba secando con el sol. Pero no solo eso, observó que el barro se estaba transformando en carne. El pajarillo se estaba volviendo un pajarillo de verdad. Es más, este pajarillo empezó a mover las alas. Sus alas eran rojizas, como el color de las tejas. Entonces el hombre, muy preocupado, pensó: oh, no puede ser, solamente el malvado, solamente el malo, después del Todopoderoso, tiene poder para darle vida a las cosas. Y entonces, muy asustado, se puso a rezar la Magnífica. Pero entonces escuchó: «Oye, ¿qué te pasa? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!». Era el pajarillo. «Ayúdame a salir de aquí. Si me ayudas a salir, te cantaré cada hora». Y el hombre pensó: ¿le ayudo? ¿No le ayudo? Cogió al pajarillo y lo separó del barro. El pajarillo entonces empezó a volar y cumplió su palabra. Le cantaba al hombre cada hora. Fueron pasando los días. Este hombre no tenía ambiciones, pero llegó un tiempo de gran sequedad. Pobre hombre, caminaba con la cabeza gacha. No tenía cómo alimentar a sus hijos. Muy preocupado, salió hacia el río para lavarse los pies porque no había agua para más. En eso, mientras se dirigía al río, no se dio cuenta que el pajarillo estaba dando vueltas alrededor de él. El pajarillo quería hablarle, pero el hombre estaba tan preocupado que no se daba cuenta. El pajarillo por fin le habló. «¡Hey! ¡Un momento! ¡Un momento! Yo sé lo que te pasa. Estás preocupado porque todo está seco. Tienes hambre. Tus hijos también. Y tú no tienes cómo alimentarles. Pero yo te voy a ayudar». Y el hombre pensó: ¿le hago caso a este pajarillo? Pero el pajarillo estaba muy decidido. «Escúchame bien. Aprende de mí. Mira cómo voy a hacer mi nido y de la misma manera tú fabricarás ollas. Las dejarás secar al sol, luego las tostarás y las venderás». El hombre observó cómo el pajarillo se dirigió hacia la orilla del río y con su piquito sacó un poco de barro, lo llevó a la rama de un faique y poco a poco, yendo una y otra vez a recoger barro con su pico, empezó a fabricar un nido que parecía una casita muy bonita. Era increíble. Y el hombre decidió seguir el consejo del pajarillo. Fabricó unas ollas. Pero luego pensó: ¿y si fabrico otras cosas?
Y entonces fabricó unas jarras o redomas y también fabricó unas botellas o limetas. Es más, incluso llegó a fabricar huaquitos para matrimonio. Cuentan que el hombre vendió todo lo que había fabricado. Y dicen que desde entonces en Simbilá existen los alfareros, los artesanos que fabrican bellos objetos de barro. En Simbilá dicen que el caserío le debe todo al chilalo. Y cuentan además que cuando aparece por ahí algún muchacho travieso que se atreve a tirarle piedras o acaso tierra al nido de algún chilalo, dicen que las abuelas se molestan mucho, se ponen furiosas, se ponen peor que cuando a una víbora le quitan la ponzoña. Encontré esta historia en el libro Mitos y leyendas de Piura y Tumbes, de Genaro Mazavera, quien nos dice que este mito del chilalo nos muestra el respeto ecológico de los campesinos hacia un animal, el chilalo, y que también nos muestra la mímesis como una herramienta para el desarrollo o surgimiento de la alfarería. Bueno, el mito del chilalo es una historia que me encanta y por eso yo se las cuento. Y yo les aconsejo que cuando vayan ustedes a contar alguna historia en público, elijan una historia que a ustedes de verdad les impacte. Si ustedes van a contar en público y eligen una historia que a ustedes no les impacta, difícilmente van a lograr emocionar al público. Asimismo, les aconsejo, cuando lean una historia o cuando vayan a contar alguna en público, piensen muy bien cómo son los personajes y cómo son los escenarios o lugares. Por ejemplo, en el mito del chilalo, ¿cómo se imaginan que es este hombre? De repente es alto, de repente es bajo, de repente es de estatura media, de repente es delgado, de repente es obeso. Y por ejemplo, en cuanto a escenarios o lugares, ¿cómo se imaginan que es el río? ¿Es un río de aguas claras o de aguas oscuras? ¿Es un río caudaloso? ¿Y qué vegetación hay alrededor del río? ¿Acaso hay algarrobos? En fin, ténganlo en cuenta. Y qué bueno que el mito del chilalo se haya conservado. Este es un libro que recomiendo. Sucede que el señor Jürgen Golte observó diversas vasijas de la cultura moche y se dio cuenta que había un personaje que se repetía. Entonces, al parecer, algunas de estas vasijas estaban contando las aventuras, las vivencias de este personaje. Jürgen Golte ha tratado de reconstruir esa historia perdida y entonces se ha imaginado un personaje llamado Quismique, un héroe que viaja al mundo de los muertos y enfrenta a unos monstruos. Él suele estar acompañado de su ayudante, una iguana llamada Murrup, y también de el perro Fanum. Es curioso ver que en el mar, Quismique se enfrenta a seres especiales, por ejemplo, al cruel cangrejo, a la ballena asesina, a la raya monstruosa, entre otros seres. Es muy curioso ver cómo los moche tenían una relación
de respeto y hasta de terror hacia ciertos animales. Bien, este bello libro se llama Los dioses de Zipán, las aventuras del dios Quismique y su ayudante Murrup, ¿no? Está editado por el Instituto de Estudios Peruanos. Eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el cuadernillo.